Nos dicen que tenemos una pared de estas dimensiones que tiene un índice de debilitamiento de 45 dB, ¿sí? Y se le coloca una ventana que tiene un índice de debilitamiento de 25 dB, es decir, que es inferior al índice de debilitamiento de la pared. Y lo que nos pregunta es cuál va a ser el índice de debilitamiento del conjunto de la pared con la ventana. A ver, la situación es esta, tenemos, ¿no?, una pared, más o menos, y que en el medio o en algún lugar se coloca una ventana. Entonces tenemos, por un lado, el índice de debilitamiento. ¿Qué es el índice de debilitamiento? El TL, básicamente, el transmission loss. De la pared sola, que nos dicen que es de 45 dB, y tenemos por otro lado el transmission loss de la ventana, creo que es, sí, de la ventana, que nos dicen que es de 25 dB. Ahora, si yo quiero sacar el conjunto, o sea, el transmission loss de la pared en total, es decir, el TL de pared más ventana, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo es la definición del transmission loss? La definición del transmission loss es 10 logaritmo de 1 sobre tau, siendo tau el coeficiente de transmisión, ¿sí? Por eso es la inversa, o sea, transmisión nos dice cuánto transmite, el transmission loss nos dice cuánto no transmite. Entonces, ¿qué pasa? Yo para la pared voy a tener un tau, ¿sí? Y para la ventana voy a tener otro tau. Ahora, ¿cuál va a ser el tau del conjunto pared con ventana? ¿Tienen idea? A mí me genera mucha duda de cómo es la incidencia de la onda. O sea, ¿inciden las dos al mismo tiempo? ¿Uno está atrás del otro? ¿Cómo es? Supongamos que es una incidencia plana por ahora, ¿sí? Que hay que, o sea, es lo que veníamos trabajando, si la vemos de perfil, digamos, ¿no? Ponele que acá está la ventana, la onda incide en este sentido de manera normal, ¿sí? Que en realidad esto quizás no es tan representativo de la realidad porque va a haber una onda esférica, pero cuando vamos a evaluar el transmission loss lo vamos a evaluar de alguna manera cuando la onda ya está incidiendo, no en el transitorio, cuando está llegando el primer frente de onda, sino que hay un ruido o un sonido que se está generando de manera continua, entonces lo vamos a estar evaluando permanentemente, donde ya en todos los puntos hay un nivel de presión o un nivel de intensidad en realidad eh, determinados, digamos. Ahora, lo que pasa es que acá tengo, no sé, poner que sea hormigón esto, y acá voy a tener vidrio, ponele, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Si yo conozco los elementos separados, ¿cómo funcionan? Ahora, ¿cómo determino cuál va a ser la incidencia de cada uno de ellos en el conjunto? Pensando en términos de energía, o sea, el coeficiente de transmisión siempre es la relación, digamos, entre lo que incide y lo que se transmite, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tengo dos elementos, y esto también va a aplicar para el resto de los coeficientes que vimos, como por ejemplo el de absorción, que quizás es el que más van a trabajar, lo que hay es un promedio ponderado de los transmission loss, o sea, en realidad de los coeficientes de transmisión de cada uno de los elementos. ¿Y de qué manera van a estar ponderados? ¿Cuál es la influencia que van a tener en ese tau total? Es lo mismo si yo tengo esta relación, digamos, de 3 por 12 contra 2 por 1, o si yo tengo 3 por 12 y tengo una ventana que me ocupa casi toda la pared.
No, debería influir el área de cada una, ¿no? Claro, exactamente. Ese promedio, como dijimos recién, va a ser un promedio ponderado y va a estar ponderado por las superficies de cada una. Entonces, el tau resultante va a ser la superficie de la ventana por el tau de la ventana más la superficie de la pared por el tau de la pared sobre la superficie total. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que conocer? Y bueno, tengo que ver de esa superficie total, que sé que es 12 por 3, qué porción, digamos, cada una de esos materiales, de esos elementos está ocupando. Entonces, yo sé que la superficie total es 3 por 12 metros cuadrados. La superficie de la ventana es 1 por 2 metros cuadrados y la superficie solo de la pared será 3 por 12 menos 1 por 2. ¿Se entiende? Entonces el tau de la pared más ventana de ese conjunto, bueno, voy a calcular acá, el tau de la pared, ¿cómo es? ¿Cómo saco el valor del tau? Bueno, va a ser 10 a la TL de la pared sobre 10, todo esto a la menos 1, digamos. ¿Sí? Entonces cada uno de los elementos va a tener su tau, lo mismo voy a sacar para el TL de la ventana, y voy a tener un tau de la ventana, que va a ser 10 a la TL de la ventana sobre 10, todo esto a la menos 1. Entonces, eso sí creo que tengo los valores. El tau de la pared, chequéenlo, me dio 3,16 por 10 a la menos 5, y el tau de la ventana, 3,16 por 10 a la menos 3. Bueno, esto está funcionando bastante mal. ¿Sí? Si pueden, chequéenlo, pues no sé si está tan bien. Entonces, ¿cómo me queda el tau en función de estos valores que calculamos? Bueno, este valor de la pared, a ver si lo tengo. Claro, esto es 36 metros cuadrados, esto es 2 metros cuadrados y esto va a ser 34 metros cuadrados. Entonces, ese tau va a ser la superficie de la ventana, 2 metros cuadrados por 3,16 por 10 a la menos 3, más 34 metros cuadrados por 3,16 por 10 a la menos 5, bueno, sobre la superficie total que es 36. ¿Sí? Entonces tenemos un tau conjunto que va a estar ponderado por ese valor. Fíjense que la mayor cantidad de la superficie la está ocupando la pared, que en principio es la que tiene mayor valor de transmission loss. Ahora, vamos a ver qué pasa con ese valor resultante. Esto me da 2,055 por 10 a la menos 4, que si lo pasamos a un transmission loss de pared más ventana, me da como valor 36,9 dB. ¿Ok? Fíjense que en principio la ventana no ocupaba una porción muy grande, de hecho 2 sobre 36 es un 5% más o menos, 5,5, ¿sí? Pero fíjense que hubo una disminución que es bastante grande, son casi 10 dB, 8 más que nada, ¿sí? Entonces, ya empezamos a tener como una primera aproximación de que el elemento más débil de la cadena, digamos, de composición de esta pared va a determinar de manera bastante significativa cuál es la performance de esa pared en el sentido de aislamiento, ¿sí? Entonces, lo que nos piden ahora es desarrollar una formulación teórica que nos permita calcular ese índice de debilitamiento en función de una abertura A
que representa un porcentaje de la superficie S de la pared, ¿sí? ¿Qué significa eso? Vamos a ir acá. Teníamos una pared, ¿sí? Recién, y teníamos una ventana. Entonces habíamos dicho que el tau total era la superficie 1, llamémoslo, por el tau 1, más la superficie 2 por el tau 2, dividido la superficie total, siendo la superficie total S1 más S2, ¿sí? Ahora, si yo lo reagrupo esto como S1 sobre ST por tau 1 más S2 sobre ST por tau 2, ¿qué me representa este cociente entre S1 y S2? ¿O qué me representa S2 sobre S total? Entonces, T. O sea, la influencia que tiene cada uno de los materiales en el tau total, ¿no? Claro, exacto. O sea, es justamente el factor ponderación, digamos. Como antes teníamos, por ejemplo, la ponderación A en función de cómo el oído, digamos, influye en cómo escuchamos. Acá la ponderación está dada por los materiales y la superficie que ocupan. Pero básicamente esta relación entre S1 y ST es el porcentaje, ¿sí? No el porcentaje en sí, porque no está multiplicado por 100, pero es el porcentaje entre 0 y 1, digamos, la relación de ocupación de la superficie 1 en la superficie total, ¿sí? Que es lo que el enunciado en esta página anterior nos representa como una abertura A. ¿Se entiende? Es el porcentaje de abertura o de cambio de esa superficie. Entonces vamos a llamar A. Ahora, ¿qué es S2 sobre ST en relación a A? Vendría a ser 1 menos A, en este caso. Exacto, va a ser 1 menos A, porque 1, digamos, es el todo, es la superficie completa. Entonces, si yo conozco simplemente el porcentaje que ocupa una superficie, el tau total lo puedo representar como ponderación, digamos, de esos porcentajes. Entonces me va a quedar A por tau 1 más 1 menos A de tau 2. ¿Ok? Y la formulación, digamos, que nos plantea el ejercicio de transmission loss, considerando la definición de 10 logaritmos de 1 sobre tau, entonces va a ser 10 logaritmos de 1 sobre A por tau 1 más 1 menos A, bueno, eso quedó como el culo, por tau 2, ¿ok? Ahora, si no mal recuerdo, en realidad, claro, nos piden en función del TL, no del coeficiente de transmisión. Entonces, simplemente acá lo que hay que hacer es escribir cada tau sub i como 10 a la menos TLI sobre 10, ¿sí? Este menos representa el elevado a la menos 1, digamos, despejado de esta ecuación. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Dudas de esto? Bueno, lo último que nos piden o nos preguntan es que averigüemos el impacto sobre el índice global, es decir, esa expresión que calculamos recién, si la ventana, es decir, esta ventana original, tiene un 10% de abertura y un 1% de abertura, ¿sí? Es decir, que además de tener, por ejemplo, hormigón, vidrio, lo que tengo es que hay un pedacito que está abierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué significa una abertura?
¿Que el transmission loss es 0? O sea, el transmission loss es 0 o en términos de lo que sacamos recién, ¿qué nos representa en términos de coeficiente de transmisión? O sea, está bien, ¿eh? O sea, el transmission loss es 0 porque no atenúa nada, ¿sí? Claro, el coeficiente es 1, ¿no? Claro, transmite todo. O sea, es un paso libre a la propagación de la onda. Entonces lo que tenemos es, de alguna manera, en vez de 2 materiales, bueno, es una ventana inmensa, tenemos 3, ¿sí? En el cual tenemos, llamémoslo, bueno, un tau de la pared, un tau de la ventana y un tau del aire, y vamos a llamarlo. Entonces, ese tau total va a depender de los 3 elementos, o sea, va a ser una función del tau de la pared, más no, el tau de la ventana y el tau del aire. Ahora, si queremos usar esa fórmula, digamos, anterior que habíamos usado, lo que puedo hacer es, primero, un tau como promedio de esa ventana, y llamémoslo tau primo, ¿sí? En los que puedo usar esa expresión que habíamos utilizado, en las que voy a decir, bueno, mi superficie de la ventana es el 1 entero, ¿no? Y ahora yo tengo una apertura que me decía que sea del 10% o que sea del 1%, ¿sí? Es decir, en términos de A, esto sería el 0,1 y esto sería 0,01. Entonces, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener el tau de la ventana, que era 3,16 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón, por 1 menos la abertura, en este caso vamos a arrancar por 10%, más la atenuación o el coeficiente de transmisión de la abertura, que dijimos que era 1, porque transmite todo, ¿sí? Entonces me voy a dar un valor de tau primo, esto sí no lo tengo calculado, .9 más .1, que me da 0,1. Entonces, fíjense que teníamos un valor de de coeficiente de transmisión bastante bajo, pero que ahora con un 10% de apertura me aumentó muchísimo respecto a ese valor inicial, ¿sí? Entonces, lo que puedo sacar es después un tau total que va a ser la combinación entre este tau primo y el tau de la pared, ¿sí? Que ahora en realidad este tau representa a todo esta ventana. Entonces voy a tener de nuevo mi superficie de la ventana, que eran 2 metros cuadrados, por 0,1, más los 34 metros cuadrados por el otro coeficiente, que era 3,16 por 10 a la menos 5, sobre la superficie total de 36 metros cuadrados. ¿Sí? Y lo mismo voy a sacar el TL como 10 logaritmo de 1 sobre tau, bla. Pero fíjense, o sea, después hagan la cuenta en términos de dB, que por ahí es más representativo, pero fíjense que un 0,1% ya me cambió bastante el tau respecto a lo que había antes. Acá ahora tengo un 0,1 y antes tenía este valor que es 3,16 por 10 a la menos 3. Y fijémonos qué pasa si estamos hablando del 1%, ¿sí? Vamos a tener un tau que va a ser 3,16 por 10 a la menos 3 por 1 menos 0,01 más 1 por 0,01. Bueno, y esto me da 0,01, ¿sí? Fíjense que acá parece que no cambió tanto, pero si después sacan el transmission loss, que mete de alguna manera, digamos, una relación logarítmica,
van a darse cuenta que ya para un 1% de abertura, que en la superficie total de 36 metros, o sea, un 1% en 36 metros son 36 decímetros cuadrados, es decir, no es nada, 0,36 metros cuadrados, ¿sí? Pero van a ver que tiene un impacto relativamente importante para hacer una superficie tan chica respecto del transmission loss original de la pared, que era el más alto, que era de 45 dB. ¿Sí? ¿Cuál es como la moraleja de todo esto? Para cualquier, digamos, estudio de aislamiento que tengan que hacer de recintos o de paredes, barreras, de lo que sea, siempre el elemento más débil, digamos, de toda la composición, en este tipo de composición, digamos, en el cual tengo elementos que están formando parte de una misma separación, ¿sí? No estamos hablando de elementos como en estructura de sándwich o de cambio de capas, sino que estamos rompiendo una estructura de alguna manera para poner otro material, como es caso de aberturas, tanto puertas como ventanas, o pedazos de aire, básicamente los que están abiertos. También pueden ser por donde pasan conductos de cualquier tipo de instalación. Esos puntos de fuga van a condicionar bocha el transmission loss que tenga un sistema. Y es por eso que siempre en aislamiento acústico se hace como demasiado hincapié en que todos los cerramientos, las puertas o cualquier tipo de abertura o punto de inflexión de esa pared tenga el acondicionamiento, ya sea con burletes o con cualquier tipo de tratamiento, digamos, apropiado, para evitar que esos puntos de fugas tengan una pérdida, digamos, de transmisión muy elevada. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, excelente. Joya. Sí, perfecto. Cuando las estructuras ya es visto como si fuera visto desde arriba esto, digamos, un cambio de materiales, por ejemplo, que acá puedo tener una pared de concreto, de hormigón, y después se le van agregando capas, como pueden ser en general placas de yeso, revestimiento de, no sé, lo que sea, enduido o cualquier tipo de terminación superficial, o incluso a veces materiales propios, digamos, para algún fin, como puede ser protección térmica o incluso aislamiento acústico, o en paredes que están estructuradas en obra en seco, pueden ser placas de yeso, pueden ser placas de cementisia, con cavidades de aire, con lana de vidrio, etc. Ya el cálculo no es tan sencillo como esto porque va influyendo cada una de las capas, cómo interactúa con la siguiente y con la anterior. Entonces, la estimación del transmission loss no es tan sencilla y algunas aproximaciones las van a ir viendo en acústica 2, ¿sí? Pero para este caso, que es un caso bastante típico de aislamiento, siempre el punto que tienen como que atacar es los puntos de abertura o los puntos de cambio de medio, en el sentido de que se rompe la estructura original. ¿Ok? Estamos... Ah, ya estamos de en otra. Bueno, espero que les haya servido. Calculen después bien estos números y si tienen alguna duda los debatimos. Y espero que se den cuenta que ya con un 1% de apertura, que es bastante bajo, hay una pérdida del transmission loss bastante interesante. ¿Ok?